9 de la mañana con 55 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador y miren, ya tenemos nuestro invitado especial de esta sección de migración, Heriberto Rivera nos acompaña y hoy vamos a estar hablando acerca del acta o ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Heriberto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ana Yancy. Mira, bien, gracias a Dios, aquí listo para hablar de esta ley y bueno, ¿tú estás lista para las vacaciones? Ya estoy lista para vacaciones y para hablar acerca de migración y de hecho si usted tiene algunas consultas, duda, hágalo a través de nuestro WhatsApp, está habilitado 7275-3512 para que le pregunte al experto. Iniciemos entonces, ¿qué piensan muchas personas acerca de esta ley? Mira, vamos a hablar de la ley de ciudadanía en general. Muchas personas creen que la única manera de obtener ciudadanía es tú vivir 5 años en Estados Unidos, 90 días antes de cumplir 5 años, si llenas los requisitos, aplicas para ciudadanía y si pasas el examen, depende, 6, 8, 10, 12 meses después, te dan ese examen y puedes obtener tu ciudadanía. Esa es la manera regular. Entonces estamos hablando de 6, 7 años, por ahí. Dependiendo, hoy sí puede tardar más porque se está tardando mucho. Muchos creen que es la única manera, pero la ley de ciudadanía es compleja también. Es parte de lo que es la ley migratoria, pero la ley de ciudadanía ha evolucionado durante los años. Y es lo que quiero, vamos a explicar parte aquí, no se puede explicar toda, porque es bastante, pero es lo que quiero que vean las personas. Y muchos, cada vez que hablo de este tema, recibimos muchas llamadas y gente que nos dice, mire, yo creo que yo soy ciudadano. Así, en serio. Entonces, hay muchas personas que son ciudadanos en la actualidad y no lo saben. O hay personas que son ciudadanos de Estados Unidos que pueden transmitir la ciudadanía a los hijos y tampoco lo saben. Y es lo que queremos hablar sobre esta ley y tal vez algunos puntos de la ley anterior para que las personas se puedan beneficiar. Así que eso es lo más importante que queremos ver, que la manera de obtener ciudadanía no es la única que muchos creen y hay diferentes maneras de poder obtener la ciudadanía de Estados Unidos, especialmente si tienes un padre o un abuelo ciudadano. Muy bien, ¿qué quieres entonces, Heriberto, enfatizar acerca de esta ley CCA en español? Lo que quiero es que las personas que piensan que se pueden beneficiar, que actúen, porque el beneficio no es para siempre y se puede perder. Entonces es que actúen para que así le puedan dar un beneficio a sus hijos de obtener la ciudadanía americana. Muchos la tienen. Mira, yo me he sorprendido la cantidad de ciudadanos que viven en El Salvador. Y cada vez lo vemos en nuestra oficina. Personas que llegan, yo soy ciudadano americano. Muchos, sus padres estudiaron en los años 70 en Estados Unidos, 60, 70, tuvieron allá 4 o 5 años, allá se casaron y ya tuvieron sus hijos. Otros durante la guerra emigraron a Estados Unidos y allá hicieron su vida, a veces la pareja, tuvieron sus hijos y se regresaron a El Salvador posteriormente, después de que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, trajeron a sus hijos a El Salvador, muchos pequeños, ya ciudadanos americanos. Hoy esos ciudadanos americanos están teniendo hijos y muchos no saben que tienen un beneficio para sus hijos o no han buscado información y tristemente a veces veo casos en mi oficina que el beneficio se ha perdido. Entonces, ¿y por qué se puede perder? Porque no aplicaron a tiempo o a veces se puede retrasar también. ¿Y cuando son mayores de edad siempre podría aplicar o ya no? Se puede aplicar en algunos casos, pero el tiempo de espera va a ser más largo también. Por ejemplo, y ya te voy a explicar cuándo eso puede suceder. Entonces, es importante que conozcan lo que es esta ley, Child Citizenship Act, fue efectiva el 27 de febrero del 2001, pero también un poco parte de la ley anterior y lo que significa el término ciudadanía adquirida, que es un término que si uno como ciudadano, si conoce ese término, sabe cómo darle ciudadanía a sus hijos, sí califica. Aquí es que uno pueda calificar para darlo y si no, buscar otras opciones. Ya vamos a poner ejemplos así más es, adelante. Claro que sí. Quiero hablar me gusta hablar con ejemplos porque cuando tú hablas con ejemplos la gente tiende a entenderlo más. Sí, entendemos ilustrarlo. Mejor, sí. ¿Qué está sucediendo entonces con estos jóvenes que son elegibles? Que muchos no están obteniendo el beneficio. Así de fácil. No están obteniendo el beneficio y hoy cuando ya lo tienen, a veces se tarda. Por los retrasos que ha habido con migración, hoy estos procesos que antes podían salir 4 o 6 meses, están tardando 2 o 3 años. Y si aplico tarde, por ejemplo, te voy a dar por ejemplo en Nueva York, si yo aplico para la ciudadanía, estoy aplicando para una ciudadanía mediante abuelo en Estados Unidos y antes cuando aplicábamos estas tardaban 8 a 10 meses, hoy está tardando 44 meses. Si este joven tiene 16 años cuando aplique,
ya para el tiempo que me le toque la entrevista va a haber cumplido los 18 años y no va a calificar. Híjole. Entonces muchos postergan obtener el beneficio para sus hijos y al final los hijos terminan perdiendo. Y es lo que yo quiero enfatizar en este momento a todos ustedes que son ciudadanos, tienen hijos y todavía no le han dado el beneficio de ciudadanía. ¿Por qué es tan importante que todas estas personas que están interesadas conozcan la ley? Para que le puedan dar el beneficio a sus hijos. Esa es la clave. Si lo tiene que peticionar y obtener su residencia, si queremos hacer un proceso mediante abuelo, si podemos dar la ciudadanía directa, la que hablé antes de la ciudadanía adquirida, y me gustaría comenzar a hablar de esa, de la ciudadanía adquirida, que es la manera más fácil de uno como ciudadano otorgarle ciudadanía a sus hijos. Ok. Esa es la manera más fácil. ¿Hay requisitos entonces para eso? Claro que sí, hay requisitos, y te voy a hablar de mi ejemplo. De mi ejemplo porque yo por ser puertorriqueño, aunque vivo más años en El Salvador, nací en Puerto Rico, soy ciudadano americano y le he podido transmitir este tipo de ciudadanía adquirida a 3 de mis hijos. Y vas a ver la diferencia también. Yo tuve 2 de mis hijos me nacieron en Alemania, 83 y 86, y en ese tiempo yo tenía que demostrar que había vivido 10 años en Estados Unidos o Puerto Rico antes de nacer mis hijos. Tenía que demostrar 10 años. Entonces, y esos 10 años se dividían 5 antes de los 14 o 5 después de los 14. Ay, no era de No era pequeño. todo, puede ser, los 10 años de pequeño no funcionarían, o sí puede funcionar los 10 años después de 14, pero no antes de los 14, okay. Solo la mitad. Entonces yo podía demostrar que le podía transmitir ciudadanía a mis hijos con 10 años, y mis hijos obtuvieron ciudadanía e inmediatamente nacieron. Por transmisión de ciudadanía o ciudadanía adquirida. O sea que ese trámite se puede hacer inmediato. Localmente en la embajada americana del país donde tú te encuentras. Ah. Entonces, la ley cambió en noviembre del 86. Ya no eran 10 años, ya cambió a 5 años. Mi hijo, que nació aquí en El Salvador en el 95, a él yo le pude transmitir ciudadanía, solo tenía que demostrar 5 años. Y hoy la actualidad son 5 años, sigue siendo 5 años. 5 años después de los 14. No, puede ser 3 antes de los 14 y 2 después de los 14, o los 5 después de los 14. Ahí viene la ley a relucir. Sí. Por ejemplo, yo tengo un caso ahorita que la muchacha tiene los 5 años antes de los 14. No le califica para darle ciudadanía, porque después se regresó a El Salvador y ya no vivió en Estados Unidos después de los 14 y no le puede transmitir ciudadanía a sus hijos. Entonces, ahí es donde se complica un poco la ley migratoria. Entonces, ahora, no quiere decir que no le puede dar un beneficio, ya te voy a explicar. Entonces, ahí, esa es la ciudadanía adquirida, transmisión de ciudadanía que podemos hacer localmente aquí en la sección consular. ¿Y eso lo puede hacer papá y abuelo o no? No, ese es por medio del padre. Solo por medio papá, del padre biológico, padre biológico o madre biológica. Okay. Y tienes que tener evidencia de que tú viviste en Estados Unidos. Evidencia, por ejemplo, si tú viviste en Estados Unidos 3 o 4 años antes de los 14 o 5 años, lo que sea, has ido a la escuela. Entonces busca lo que son los récords de esa escuela. Vas y buscas, cuando estudiaste te dan lo que llama el transcript, donde aparecen tus calificaciones de esa escuela para poder demostrar que viviste en Estados Unidos ese tiempo. Si ya pasaste de los 14, posiblemente también sea de la escuela u universidad. Estuviste en la universidad, entonces vas a poder demostrar también lo de la universidad, las clases que fuiste, el tiempo que pasaste en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que estos 5 años tienen que ser exactos, o sea, al número. Te calculan años, meses y días. No es que pasé de diciembre, de enero a noviembre, son 11 meses, te van a contar exactamente los meses y días que pasaste en ese tiempo. De enero a noviembre puede ser que hayas pasado 10 meses, 15 días, y se va a contar exacto al día. O sea que si tú tienes 4 años, 11 meses, 29 días, no calificas. Tiene que ser exactamente los 5 años para poder transmitir ciudadanía de presencia física en Estados Unidos. Entonces, se puede transmitir esa ciudadanía a tus hijos. La evidencia también, si has trabajado, puede ser lo que se llama el reporte del Seguro Social. Si tú trabajaste con una empresa, pagabas impuestos, estaba registrado el Seguro Social, vas a tener lo que se llama un Social Security Statement. Bajo la Oficina del Seguro Social tú puedes obtener ese documento para poder demostrar que viviste en Estados Unidos. Entonces, si tienes la evidencia, puedes demostrar, o sea, que la tienes, puedes demostrar que viviste esos años y transmitirle ciudadanía a tus hijos, que es la manera más fácil. ¿Y con los abuelos cómo funciona? El abuelo también se puede obtener la ciudadanía, que eso salió antes de esta ley CCA, Child Citizenship Act, del 2001, no se podía mediante abuelo.
En el 2001 cambió y ya podemos transmitir ciudadanía mediante el abuelo. Ahora, no lo podemos hacer localmente aquí en El Salvador. No se puede hacer localmente. Se puede hacer en Estados Unidos, tiene uno que someter un formulario, el N600K, se somete a migración y ahí el abuelo es el que va a llenar el requisito por el padre ciudadano. Él debe demostrar que vivió los 5 años en Estados Unidos, con los mismos requisitos que te di antes, esa misma evidencia. Sí. El hijo no califica con los 5 años, pero el abuelo sí. Entonces hacemos un proceso, no se va a hacer por medio de la embajada americana, tenemos que someterlo a migración y uno decide en qué estado quiere ir a darle ciudadanía a sus hijos. Todo el tiempo de espera hoy por la pandemia está bien retrasado, pero por ejemplo, yo estoy haciendo un proceso que se debe entregar mañana a los clientes, que por medio de abuelo, ya te voy a, esa es bien interesante esa parte, se va a llevar y se va a hacer en Texas, y otro caso que aceptamos la semana pasada se va a hacer en Las Vegas, y en esos 2 lugares los tiempos de espera están bien cortos, 6 meses en Las Vegas, 8 meses en Texas, en Houston. Cuando buscamos Nueva York son 44 meses. Si busco en Florida, en Miami, son 28 meses de espera para estos procesos. Entonces hay que seleccionar una ciudad que tarde poco tiempo. En la actualidad, algunas se han disparado el tiempo de espera. Heriberto, ¿y quién debería de informar a todos los beneficiarios de esta ley? Porque como no la conocen, no saben, ni siquiera pensaron de que tal vez el abuelo o la abuela podría transmitir ciudadanía, ¿quién es el encargado? Mira, no hay una manera de darle diseminación a esta ley. Sí, se supone, bueno, yo pensaría, yo por ser ciudadano y tener hijos, debería razonar uno cómo yo le puedo dar un beneficio a mis hijos. Sí. Porque la ley migratoria lo permite. Entonces, para mí, en vez de tú tener 10,000 personas esperando que le den información, ellos buscarla. Para mí es la mejor manera, porque es difícil poder. Aquí hablamos, mira, el mes que viene cumplo 17 años aquí en el canal. Y hemos hablado de esta ley muchas veces. Sí. Y se ha beneficiado muchas personas que escuchan el programa o que alguien lo escuchó y se lo dijo a tal persona. Y a mí muchas personas que le he hecho el proceso me siguen, se recomiendan para que haga el proceso, pero muchos no le llega la información. Entonces yo digo que es responsabilidad de uno como padre buscar la información para beneficiar a sus hijos. Aunque sí hay información en línea, tú buscas mediante Google, mediante las redes, aparece información, aunque a veces esta información no es fidedigna tampoco. Sí, no es confiable. No es confiable sí. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, lo de abuelo que estábamos hablando es interesante. Pero este caso que estoy haciendo, que voy a entregar mañana, el abuelo falleció. El abuelo ya falleció y todavía se puede beneficiar su nieto con el abuelo. Aunque falleció antes de que el nieto naciera, podemos hacerle un proceso de ciudadanía al nieto y beneficiarlo con el abuelo fallecido. Pero, ¿cuánto tiempo después de fallecer se puede realizar este trámite o no hay tiempo? No hay límite para hacerlo por medio de abuelo fallecido. Por ejemplo, el abuelo que estamos haciendo ahorita falleció en el 2000, creo que fue 2005, hace 17 años. El nieto nació creo que en 2008, tiene 13, 14, y la nieta, perdón, y puede obtener el beneficio por medio de abuelo. Y ya, por ejemplo, hicimos uno al año pasado, que 2 nietos se beneficiaron pequeñitos. El abuelo ya había fallecido, creo que fue en 2001, 2002, y pudimos obtener la ciudadanía de esos niños. Y no estoy diciendo tal vez se puede o creo que se puede, ya lo hemos hecho. O sea, ya es una realidad que muchos niños ya se han hecho ciudadanos por medio de su abuelo fallecido. Y si el abuelo está vivo, también mejor, por supuesto, para que se puedan beneficiar. Pero por medio de esta ley Child Citizenship Act se puede hacer este proceso para beneficiar a sus nietos. Esa ya hablamos de la ciudadanía directa, de la adquirida, si tú eres padre y calificas por medio del abuelo, se puede hacer también. Ahora, ¿qué pasa si tú ya eres ciudadana, tus padres nunca se hicieron ciudadanos, no llenas el requisito de los 5 años en Estados Unidos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Ahí es donde viene la pregunta que muchos dicen, ya no se puede hacer nada. Y no es cierto. Ok, siempre se puede hacer algo, ¿verdad? Siempre se puede hacer algo. Uno tiene que sacrificarse un poco. Sí. Uno tiene que sacrificarse un poco porque en este tiempo vas a tener que buscar la manera de ir a hacer presencia física dentro de Estados Unidos. Muy bien, y vamos a detenernos aquí un momento, Heriberto. Nos vamos a detener mientras tanto usted haga sus preguntas, 7275-3512, porque
Al regresar vamos a estar contestándolas y vamos a terminar esta segunda parte de este tema que, como lo mencionó Heriberto, es bastante extenso. Y bueno, vamos a regresar a esta sección de migración. Estábamos abordando el tema acta o ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos y se nos quedó algo súper importante que mencionar, Heriberto. Así es. Mira, si la persona no califica para dar esa ciudadanía directa, uno como padre a sus hijos, aquí en la Embajada Americana o por medio de los abuelos, es importante que sepan que pueden peticionar a sus hijos. Van a tener que sacrificarse la persona y establecerse en Estados Unidos por un tiempo. Se puede hacer la petición antes de viajar, hacer una petición familiar para sus hijos. Y la ley es específica, la ley dice, si el hijo entra como residente a Estados Unidos, tiene un padre ciudadano y vive bajo la custodia de ese padre en Estados Unidos, o sea, que tenga presencia física en Estados Unidos, entonces puede obtener la ciudadanía. Otro requisito, debe ingresar antes de 18 años a Estados Unidos, aunque sea un día antes de cumplir los 18 años y llena los requisitos, aunque ya los cumpla después, ya va a poder solicitar su pasaporte americano. Pero es importante saber que va a tener que quedarte cierto tiempo en Estados Unidos, vivir con el padre o la madre ciudadano, tener la custodia, el padre tener la custodia de sus hijos bajo la presencia física y pasar cierto tiempo en Estados Unidos para poder obtener el beneficio. Así ya se puede obtener la ciudadanía. Y hay también cierta esperanza entonces. Claro que sí la hay. Si se hace después de los 16 años, de los 18, ya entonces sí, se puede hacer antes de los 18, antes de los 21 y el tiempo va a ser rápido de la petición, pero ya no puede obtener la ciudadanía. Ok, muy bien. Y ya estamos listos para contestar todas sus preguntas que nos han hecho a través de WhatsApp. Y ahí tenemos ya la primera, Heriberto. Dice, yo quiero hacer una consulta al respecto de una visa. Yo tenía cita para el 10 de agosto y supuestamente me la cancelaron. Y está para el 6 de junio. 10 de agosto, dice. Sí, es que, mira, tenía cita para el 10 de agosto de este año. Y la embajada hoy yo creo que ya vamos a empezar a recibir noticias en la oficina, hoy estamos a 1 de agosto, de las citas que han cancelado. El mes de julio cancelaron muchas citas también en la embajada americana y en muchos casos ellos la están reprogramando o uno tiene que reprogramar esa cita. Tristemente no le va a salir para los próximos meses, se puede tardar más tiempo, entonces ahí ella no tiene, la persona que está aplicando para visa no tiene control, el que la ayudó no tiene control sino la embajada americana. Yo lo que le recomiendo es, como este cambio es de la embajada americana, no le va a afectar en ese proceso de visa. Y a veces, hay veces que la embajada saca citas para meses más cercanos, pero uno tiene que estar pendiente de esas citas y cambiar esa cita del 10 de junio del año que viene a una cita más cercana, si la consiguiera. Son excepciones, pero a veces aparecen citas disponibles. Digamos, uno de mis asistentes me llamó o se comunicó conmigo un domingo y me dijo, mire, hay citas disponibles para la próxima semana. Y varios de nuestros clientes que estaban en espera se beneficiaron. Entonces, sí salen citas de vez en cuando para meses más cercanos, pero no es todo el tiempo. Muy bien. Hay más consultas. Yo tengo una hija nacida en Estados Unidos, pero me la traje desde los 4 meses para acá, pero nunca la he sacado de nuevo y no es problema que ella no salga hasta que cumpla los 18 años o tiene que ser antes. No, mira, uno como ciudadano puede vivir fuera de Estados Unidos toda su vida. No hay ningún problema. Hay personas, yo aquí mismo he vivido ya aunque viajo, pero ya llevo 33 años viviendo en El Salvador y viajo a Estados Unidos y regreso. Pero yo ya conozco personas que aquí llevan 20, 25 años sin viajar a Estados Unidos. Lo que les recomiendo es renovar su pasaporte primeramente cada 5 años. Si es menor de 16 años, a los 16 años o después de 16 ya le emiten un pasaporte por 10 años. Renovar ese pasaporte constantemente. Si todavía es pequeña la bebé, usualmente a la embajada cuando vas a solicitar el pasaporte, como los bebés hacen muchos cambios de 4 meses que le pidió un pasaporte en Estados Unidos, que le sacó un pasaporte, a 5 años hay cambios. Yo le recomiendo mantener una serie de fotos de los niños para que si la embajada pide evidencia, si es el mismo bebé, demostrarlo. Pero es siempre sacarle el pasaporte, aunque no vaya a viajar con su bebé. Okay. Dice, buenos días, quisiera saber si mi papá pudiera hacer algo en Estados Unidos por peticionarme a mí, porque él se fue desde que yo tenía unos meses. ¿Cómo puedo hacer para solicitar una visa para viajar a Estados Unidos? ¿Me pudieran ayudar? Mira, hay que ver qué estatus legal tiene el papá de él. No sé, que no dice la edad de esta persona que escribe, pero un padre, si él es residente o ciudadano, podría peticionarlo a él. Ahora, cuando pasan tiempo sin comunicarse, a veces cuestionan la relación padre-hijo también.
Depende si él lo reconoció al nacer, no lo reconoció al nacer. Entonces va a haber que establecer cierta relación entre padre e hijo, porque a veces migración pide evidencia que existe esa relación, especialmente si los padres no estaban casados. Ahora acabamos de ver un caso en la oficina que están pidiendo evidencia de relación de padre e hijo, porque el padre no se casó con la mamá y la petición se sometió después de los 21 años. Entonces sí podían pedir cierta evidencia. Para visa es importante que llenes los requisitos. Solvencia económica y arraigo son los 2 requisitos esenciales. Demostrar que tienes ingresos, tienes cierto dinero disponible en una cuenta para hacer ese viaje. Y arraigos, casado, tiene familia, tiene trabajo, negocio, expropiedades, etcétera. Pero es importante llenar los requisitos para el proceso de visa. Es muy diferente a que tu padre te haga una petición al proceso de visa. La visa es una visa de no inmigrante, la de turista, la petición es para una visa de inmigrante. Son 2 procesos completamente diferentes. Muy bien, dice, ¿me puede ayudar a despejar la siguiente duda, por favor? ¿Qué pasa cuando alguien con estatus ilegal está esperando juicio por un delito de accidente automovilístico? Al darle el veredicto, ¿puede ser deportado al país o solo debe de cumplir su condena en Estados Unidos? Mira, ahí todo va a depender el juez, primeramente, si esta persona hace un trato con la fiscalía. En muchos de estos casos que están indocumentados van a tener un abogado del estado o de la ciudad, y el abogado recomienda que haga un trato con la fiscalía. Depende del trato que haga, si es su primer delito, o sea, todo va a depender también del estado donde se encuentre. Digamos que la persona es condenado, posiblemente se lo entreguen a migración para ser deportado y no cumpla la condena en Estados Unidos. Aunque a veces sí, depende del tipo de delito también, puede ser que tenga que estar cierta cantidad de tiempo preso en Estados Unidos, y cuando sale de detención posiblemente se lo entreguen a autoridades migratorias para que lo deporte. Ahí todo va a depender del abogado que tenga y lo eficiente que sea abogado para hacer un trato con la fiscalía. Muy bien. Dice, bendiciones, buenos días. ¿Puede pedir un hermano a una hermana que solo tiene residencia y la ha recibido hace un año, y cuánto tiempo durará para que le salga? Ella vive allá desde el 2000 y tiene TPS cuando sucedió lo de los terremotos. Primeramente, un hermano residente no puede peticionar hermanos. El residente solo puede peticionar a su cónyuge y a sus hijos solteros, sean menores o mayores de edad. Ya cuando ese hermano tenga el tiempo para aplicar a la ciudadanía, o cuando obtenga su ciudadanía, ya puede peticionar a su hermana, que es categoría F4. Pero en ese tiempo hay que tomar en cuenta que si esta hermana que está allá con TPS necesita un perdón migratorio, el hermano no transmite perdón hermano. Ahí es donde se complica un poco lo de la ley migratoria. Sí. Un hermano ciudadano puede peticionar, pero un hermano ciudadano no otorga perdón a un hermano por ilegalidad, solamente padre o cónyuge. Entonces todo eso hay que verlo antes de gastar dinero en un proceso de petición, cuando ya se puede hacer. Pero sí, en el momento, hermano residente no la puede peticionar. Muy bien, hay más consultas. Yo tengo un hijo de 2 años, su padre es ciudadano, pero está casado. ¿Impide eso que pueda transmitir la ciudadanía a su hijo, o cómo se debe realizar ese proceso? No impide que pueda transmitir ciudadanía. El niño ciudadano tiene el beneficio de ciudadanía. Si él va a tener que venir a El Salvador, traer los requisitos, o sea, esa evidencia, traer la evidencia que él ha vivido esos 5 años en Estados Unidos antes de que naciera su bebé, y la evidencia puede ser varias cosas, ya la mencioné antes, y se hace un proceso local, se hace una cita con la embajada americana para poder ir los 2 padres a transmitirle ciudadanía a su bebé. Es importante también, usualmente hay que sacar un movimiento migratorio, porque hay que demostrar que él es el padre biológico, usualmente que él lo haya reconocido también. Si lo reconoció al nacer, al bebé, si hay un reconocimiento tardío, posiblemente le pidan ADN. Y por medio de un movimiento migratorio se demuestra que él estaba presente en el país cuando ella quedó embarazada. Todo eso hay que demostrarlo para poder transmitir ciudadanía. Así que es una cierta evidencia, pero con todo gusto le podemos ayudar con ese proceso si lo van a hacer. Muy bien, Heriberto dice, buenos días, mi pregunta es que mi mamá falleció hace 4 años. Ella era ciudadana americana y yo puedo optar por la ciudadanía, tengo 32 años. Todo depende, ella era ciudadana. Si tienes 32 años, si podemos demostrar y tienes evidencia que tu mamá había residido en Estados Unidos, si tienes 32 años, quiere decir nació aproximadamente 32 en el 80. Si nació antes del 86, de noviembre del 86, que creo que así es,
hay que demostrar que tu mamá vivió 10 años en Estados Unidos y de esos 10 años, 5 antes de los 14 y 5 después de los 14 o 10 después de los 14 años. Tener evidencia de ese tiempo que ella vivió en Estados Unidos y si se tiene evidencia, un reporte del Seguro Social, si fue a universidad, si fue a escuela, si te tiene esa evidencia podemos someter el proceso de la ciudadanía localmente aquí en la embajada. Ya lo he hecho antes con padres fallecidos, pero tenemos que tener la evidencia. Sin evidencia no se puede hacer nada. Muy bien, dice aquí. Pueden obtener ciudadanía por medio de abuela fallecida, los nietos mayores de edad, edades entre 28 a 36 años. No, el proceso de abuelo tiene que completarse antes que el nieto cumpla 18 años. Tiene que hacerse antes de los 18 años. Si no se hace antes de los 18 años, ya no se puede hacer nada. Si el padre no califica para transmitir ciudadanía. Y para hacer un proceso de abuelo, el padre de esos niños tiene que ser ciudadano. Si no es ciudadano, tampoco se puede hacer por medio de abuelo. O sea, lo que hace el abuelo es que llena los requisitos por medio de su hijo o hija ciudadana. Así es. Ciudadana. Ciudadanos. Sí. Tienen que ser ciudadanos Los para dos. poder obtener el beneficio por medio de abuelo. Si no lo es, no aplica la ley migratoria. Muy bien, dice aquí, yo estoy casada con un ciudadano americano y él me quiere arreglar papeles. ¿Cuáles son los requisitos? Yo estoy casada, ¿cuáles son los requisitos? Ahí, mira, Hace 7 años se casaron. 7 años de casados, ahí posiblemente él viva aquí en El Salvador, quién sabe, vive aquí. Usualmente se puede hacer esa petición familiar. Hablar de los requisitos son muchos, decírselos ahorita tardaría tiempo. Yo recomiendo que se comunique con nosotros y le podemos dar una asesoría a usted y a su esposo y enviarle el listado de todos los requisitos que necesita para hacer ese proceso de petición y hablarle, si él vive aquí en El Salvador, qué es lo que hay que hacer cuando ya le vaya a salir la residencia a usted, una cita en la embajada, porque él va a tener que establecerse en Estados Unidos para que ella obtenga el beneficio de la residencia. Entonces sí, por ejemplo, requisitos, tiene que dar partida de nacimiento, partida de matrimonio, una serie de información de los dos biográficas para llenar los formularios, o sea, una serie de información y documentos en requisitos para poder hacerlo. Es importante, pero yo le recomiendo que nos escriba, ya vamos a dar la información de la oficina y con todo gusto le podemos ayudar. Muy bien, dice, tengo 5 años de casado y me gustaría saber si aplico para una residencia. Mi abuelo es ciudadano, él me dice que me da la residencia, pero yo tengo que hacer los gastos porque él no trabaja, está jubilado. Y le dio un derrame hace 2 años, pero está en recuperación y dispuesto a apoyarme. ¿Se puede? No, abuelo no puede peticionar a nieto. Las únicas categorías que salen los nietos beneficiados es cuando son derivativos. Digamos, el abuelo peticiona a su hijo, al hijo de él y que tiene hijos también. Ahí los nietos son beneficiarios porque son derivativos del hijo que se peticionó. Y depende de la edad que tengan también, porque si pasan de 21 podrían calificar, pero no todos califican. Entonces, directamente un abuelo peticionar a un nieto, no existe tal categoría. Muy bien, Heriberto, ahí teníamos esas consultas, pero déjenos sus contactos, también Claro. dónde están ubicados, porque también estaban preguntando eso. Mire, estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25. Los números, ahí en información en pantalla, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Tome una foto a la pantalla y ahí van a aparecer los datos. Escríbanos al correo ayudamigratoria@gmail.com y un celular 7920-0963. Nos escribe un mensaje vía WhatsApp y con todo gusto se lo vamos a contestar. Solo la oficina de ayuda migratoria, bueno, en El Salvador hay muchas que dicen ayuda migratoria. De ayuda asesoría migratoria estamos en un solo lugar, en Plaza Suiza en San Salvador. Ahí atendemos nuestros clientes y con todo gusto los podemos ayudar. Un comentario más quiero hacer, Sí. si me da el tiempo. Las categorías, las fechas de prioridad, tristemente ya estamos a 1 de agosto y hace un año hoy que no mueven. Muchas personas que han sometido sus documentos y están cerca. Yo tengo una cliente, por ejemplo, la categoría F4, están procesando febrero, que es 2007, y ya tiene marzo, y estábamos esperando que movieran para que su hijo se beneficiara, que estaba quedando fuera ya, y ya tristemente va a quedar fuera el hijo. Esto ha afectado a muchas personas que no hayan movido las categorías en un año, a muchos jóvenes que posiblemente hubieran calificado, pero porque se han estancado ese año, muchos jóvenes se han quedado fuera, Qué tristemente. lástima. Así es. Sí, qué Entonces, triste. ahorita no ha movido nada en un año. Hoy empiezan las fechas de agosto y para agosto también se quedaron estancadas. Entonces, no es cuestión, nadie puede, no tiene, es fuera del control de todas las personas. Sí, sí. Es migración el que está determinando si va a mover esa fecha o no, y hasta ahora no ha movido.
Ok, tristemente. Sí, ¿Ok? Heriberto, muchísimas Gracias a ti. gracias. Gracias por su tiempo y por toda la asesoría. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.